La azafata fue despedida por robo durante un vuelo y el millonario le hizo una pregunta. Su respuesta lo hizo caer de rodillas. El cielo amanecía espléndido sobre Ciudad de México, cuando María Dolores Fuentes ajustó su impecable uniforme azul marino de Aerolíneas Nacionales. Se miró al espejo y esbozó una sonrisa serena mientras se acomodaba el cabello negro azabache detrás de la oreja, un gesto que repetía inconscientemente desde niña. «Date prisa, Lola, ya es tardísimo». La voz de su madre resonó desde la cocina de la modesta casa en Coyoacán. «Ya voy, mamá, solo me falta el maquillaje», respondió mientras aplicaba un toque de labial rojo, el único lujo que se permitía en su rutina, a sus 28 años, María Dolores, o Lola, como la llamaban en casa. Llevaba 7 años como azafata en Aerolíneas Nacionales. No era un trabajo cualquiera para ella. Representaba el orgullo de su familia, la posibilidad de pagar los tratamientos médicos de su madre viuda y la carrera de medicina de su hermano Miguel. Cada vez que abordaba un avión, sentía que flotaba no solo por los aires, sino por sus propios sueños. Ese día, sin embargo, el vuelo 307 a Ciudad de México cambiaría su vida para siempre. «Buenos días, señora Alcázar. Bienvenida a bordo», saludó María Dolores a la esposa del senador Alcázar, reconociéndola de vuelos anteriores. «¿Desea una almohada adicional para el viaje?». La mujer, enjollada como un árbol de Navidad a pesar de la hora temprana, asintió con desdén sin siquiera mirarla. María Dolores mantuvo su sonrisa profesional y continuó atendiendo a los pasajeros de primera clase con la misma calidez que la había hecho ganarse la confianza de los clientes más exigentes. El vuelo transcurría con normalidad hasta que, durante el servicio de comidas, un grito agudo estremeció la cabina. «¡Mi brazalete! ¡Mi brazalete de diamantes ha desaparecido!», chilló la señora Alcázar, levantándose de su asiento y señalando acusadoramente a María Dolores. «Fue ella. Nadie más se acercó a mi asiento». El caos se desató instantáneamente. El jefe de cabina intentó calmar a la pasajera mientras María Dolores, pálida y confundida, negaba rotundamente la acusación. «Señora, le aseguro que yo no». «Cállate, ladrona. Mi esposo se enterará de esto», interrumpió la mujer, cuyo rostro se había transformado en una máscara de furia aristocrática. Al aterrizar, 2 agentes de seguridad esperaban en la pista. María Dolores fue escoltada como una criminal ante la mirada atónita de pasajeros y compañeros. En las oficinas administrativas, encontró a Carmela Montero, la directora de Recursos Humanos, sentada tras un escritorio de caoba con expresión gélida. «Fuentes, esto es un escándalo imperdonable», sentenció Carmela sin preámbulos. «La señora Alcázar es esposa de uno de nuestros clientes más influyentes. Señora Montero, le juro que no tomé nada. Debe haber cámaras, testigos, algo que pueda». «Se realizó una búsqueda en tu casillero», la interrumpió Carmela, levantando un sobre pequeño. «Encontraron esto». Del sobre extrajo una tarjeta de recibo de una casa de empeño del centro, con fecha del día anterior. María Dolores sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Ese recibo no es mío. Yo nunca. Está todo muy claro. Fuentes. Aerolíneas Nacionales no puede permitirse asociarse con personas de tu calaña. Estás despedida. Efectivo inmediatamente. Firma aquí». Las lágrimas nublaron su vista mientras firmaba el documento que destrozaba 7 años de carrera impecable. No hubo investigación. No hubo defensa posible. La palabra de la esposa de un político pesaba más que toda su trayectoria. Esa noche, María Dolores regresó a casa con una caja conteniendo sus escasas pertenencias del trabajo y el corazón destrozado. Su madre, doña Mercedes, la recibió con un abrazo silencioso que significaba más que 1000 palabras de consuelo. «Mamá, ¿cómo vamos a pagar tu tratamiento ahora?», sollozó María Dolores. «¿Y la Universidad de Miguel? Dios aprieta pero no ahorca, mijita», respondió doña Mercedes, limpiándole las lágrimas con manos temblorosas por la enfermedad. «Algo se nos ocurrirá». 2 semanas después, la realidad había golpeado con dureza a la familia Fuentes. Los ahorros se agotaban, las facturas médicas se acumulaban, y el orgullo de María Dolores había sufrido tanto como su cuenta bancaria. Ninguna aerolínea contrataría a una azafata despedida por robo. Fue Miguel quien encontró el anuncio. Se solicitaba personal de limpieza en el aeropuerto regional de Texcoco. El salario era una fracción de lo que ganaba antes,
Pero la desesperación no deja espacio para el orgullo. Solo será temporal, Lola, le aseguró Miguel mientras la acompañaba a su primer día. Cuando termine mi carrera, las cosas cambiarán. María Dolores asintió, intentando creer en las palabras de su hermano. Se ajustó el uniforme gris de limpieza, tan diferente del elegante traje azul que había sido su segunda piel, y entró al pequeño aeropuerto con la cabeza gacha. Los primeros días fueron un infierno. Limpiar baños donde antes había servido champán, trapear pisos mientras sus antiguos compañeros pasaban a su lado sin reconocerla, o peor aún, fingiendo no verla por vergüenza o temor a ser asociados con la ladrona. Una tarde, mientras limpiaba la sala VIP, la encontró Susana Morales, quien había sido su compañera desde la capacitación inicial. Lola, yo, no sé qué decir, murmuró Susana, visiblemente incómoda. No digas nada. Susi, respondió María Dolores con una dignidad que sorprendió a ambas. Solo dime, ¿cómo está mamá Conchita? Refiriéndose a la jefa de azafatas que había sido como una madre para todas. Ella nunca creyó las acusaciones, pero ya sabes cómo es esto. Susana bajó la voz. La política, los jefes. Dicen que encontraron el brazalete en el baño del avión. Nadie cree realmente que fuiste tú, pero nadie se atreve a defenderlo públicamente. María Dolores sintió una punzada de esperanza que rápidamente sofocó. ¿De qué servía que creyeran en su inocencia si nadie hacía nada al respecto? 3 meses después, su rutina consistía en observar desde lejos los aviones que una vez habían sido su lugar de trabajo. Cada mañana limpiaba meticulosamente las ventanas desde donde los pasajeros admiraban las aeronaves, sintiendo un nudo en la garganta que nunca desaparecía del todo. Fue durante uno de esos momentos, mientras frotaba una mancha particularmente obstinada en el cristal, cuando escuchó por los altavoces el anuncio de un vuelo privado retrasado desde Nueva York. Y ándale, que hoy llega el mero mero, comentó Jaime, el guardia de seguridad a su lado, don Eduardo Montero en persona, el dueño de medio aeropuerto. Ni más ni menos. María Dolores apenas prestó atención. Los ricos y poderosos habían dejado de impresionarla desde que comprendió lo fácil que era para ellos destruir vidas ajenas con un chasquido de dedos. Horas más tarde, mientras trapeaba el piso cerca de la sala de espera privada, un hombre alto, de cabello entrecano y traje impecable, salió apresuradamente y tropezó con su balde, derramando agua jabonosa por todo el suelo. Fíjese por dónde camina, espetó ella sin pensar, olvidando por un instante su posición. El hombre se detuvo en seco, sorprendido. Sus ojos, de un azul intenso, se fijaron en ella con una mezcla de asombro y algo más que María Dolores no supo interpretar. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía mientras ambos se miraban. «Disculpe», dijo finalmente él, con una voz profunda que denotaba autoridad. «Ha sido completamente mi culpa». Algo en su gesto al inclinarse para ayudarla a limpiar causó en María Dolores una extraña sensación de déjà vu. Sin embargo, antes de poder identificar qué era, el hombre se incorporó bruscamente, como si hubiera visto un fantasma. «¿Usted, nos conocemos?», preguntó él, estudiando su rostro con intensidad. «No lo creo, señor», respondió ella secamente, retomando su labor. «La gente como yo es invisible para la gente como usted». Eduardo Montero, el poderoso empresario que acababa de regresar a México tras años en el extranjero, quedó paralizado observando cómo aquella humilde mujer de la limpieza acomodaba inconscientemente un mechón de cabello detrás de su oreja, exactamente igual que lo hacía su fallecido socio, Fernando Rivera. Eduardo Montero no podía apartar la mirada de aquella mujer de la limpieza. Había algo en ella, en su dignidad herida, en la manera en que levantaba ligeramente la barbilla al hablar, algo que lo transportaba 20 años atrás. «Perdón por la indiscreción, pero ¿siempre ha trabajado aquí?», preguntó él, ignorando deliberadamente la hostilidad en la respuesta anterior de ella. María Dolores levantó la vista del piso que seguía trapeando y lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. «No, señor. Antes era azafata de Aerolíneas Nacionales», respondió secamente, preguntándose por qué diablos le daba explicaciones a este desconocido. «¿Azafata?». Los ojos de Eduardo se ensancharon con genuina sorpresa. «¿Y qué hace ahora limpiando pisos, si me permite la pregunta?». Algo en su tono,
desprovisto de la condescendencia que María Dolores había aprendido a detectar, la hizo responder con sinceridad: «La vida da muchas vueltas, señor. A veces estás arriba y a veces, pues ya ve, con un trapeador en la mano». Eduardo recordó de golpe dónde la había visto antes. Era ella, la azafata del vuelo Barcelona-México de hacía casi un año, la que le había impresionado por su eficiencia y calidez cuando él viajaba en uno de sus peores momentos, recién enterado de la muerte de su esposa. «Usted era la azafata del vuelo 183 de Barcelona, ¿cierto?», atendió la primera clase. Me ofreció una manta extra sin que se la pidiera, notando que yo tenía frío. María Dolores lo miró estupefacta. Nadie recordaba a las azafatas, especialmente los pasajeros de primera clase que las trataban como mobiliario. «Tiene buena memoria para las caras, señor». «Montero, Eduardo Montero», se presentó él, extendiendo su mano como si estuviera en una reunión de negocios y no frente a una empleada de limpieza en medio de un charco. Ella dudó un instante antes de estrecharla brevemente, consciente de que sus compañeros la observaban boquiabiertos desde la distancia. «María Dolores Fuentes», respondió con la formalidad que 7 años de servicio al cliente habían grabado en su memoria muscular. «¿Por qué una azafata tan ejemplar como usted acabó aquí, señorita Fuentes?», preguntó Eduardo, yendo directamente al grano con la franqueza que caracterizaba a los Montero. La pregunta tan directa abrió la compuerta de emociones que María Dolores había mantenido contenida durante meses, sin poder evitarlo. Le contó la historia completa, la acusación falsa, el despido sumario, la lucha por mantener a su familia, todo mientras intentaba mantener la compostura profesional. Eduardo la escuchó sin interrumpir, su rostro transformándose gradualmente en una máscara de indignación cuando ella mencionó a Carmela Montero. Algo cambió en su mirada. «¿Fue Carmela Montero quien la despidió personalmente?», preguntó con una intensidad que sorprendió a María Dolores. «Sí, la directora de Recursos Humanos me entregó mi carta de despido, sin siquiera darme oportunidad de defenderme adecuadamente». Eduardo apretó la mandíbula. Carmela, su media hermana, siempre haciendo lo que le venía en gana durante su ausencia. Pero esto era demasiado incluso para ella. «Señorita Fuentes, lo que le ha sucedido es inaceptable», dijo finalmente. «Me gustaría examinar su caso personalmente». María Dolores lo miró con desconfianza. Los hombres ricos que ofrecían ayuda generalmente esperaban algo a cambio. «¿Y usted por qué haría eso? Ni siquiera me conoce». Eduardo consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Porque soy accionista mayoritario de Aerolíneas Nacionales y no tolero las injusticias en mi empresa». El balde casi se resbala de las manos de María Dolores. «¿Accionista mayoritario?», estaba hablando con uno de los dueños de la compañía que la había despedido. «No necesito su lástima, señor Montero», respondió ella, recuperando su postura digna. «He aprendido a vivir sin esperanzas falsas». «No es lástima, señorita Fuentes, es justicia, y quizás…». Eduardo se detuvo, inseguro de cómo expresar el extraño presentimiento que lo embargaba desde que la vio. Quizás algo más que no logro explicar en este momento. Antes de que María Dolores pudiera responder, Eduardo extendió su tarjeta personal. «Llámeme. Le prometo que investigaremos a fondo su caso». María Dolores tomó la tarjeta más por cortesía que por convicción. Había aprendido por las malas que las promesas valían tanto como el papel en que estaban escritas. Esa misma tarde, Eduardo Montero entraba como un vendaval en las oficinas centrales de Aerolíneas Nacionales. Los empleados, sorprendidos por su llegada sin previo aviso, se apresuraban a saludar al legendario empresario que había convertido una pequeña aerolínea familiar en un gigante del transporte aéreo latinoamericano. En la soledad de su antigua oficina, mientras esperaba a que Carmela atendiera su llamada urgente, Eduardo se acercó a la ventana. Su mente viajó inevitablemente 20 años atrás, a la última vez que había visto con vida a Fernando Rivera, su mentor y socio. «Te lo prometo, Fernando», había dicho entonces, sosteniendo la mano de su amigo moribundo en aquel hospital estéril. «Encontraré a tu hija, cueste lo que cueste». Fernando le había entregado su medallón familiar, susurrando con su último aliento: «Ella lo reconocerá, cuando sea el momento». 20 años buscando sin éxito, siguiendo pistas falsas,
contratando investigadores privados que siempre llegaban a callejones sin salida, 20 años de culpa por no haber estado en México cuando ocurrió el accidente, que todos sospechaban no había sido tal. El teléfono interrumpió sus pensamientos. «Eduardo, qué sorpresa tan maravillosa». La voz melosa de Carmela sonaba tensa bajo la falsa alegría. «No te esperábamos hasta la próxima semana. Baja a mi oficina, ahora», cortó él secamente. Minutos después, Carmela entraba con su elegancia habitual, el cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa ensayada que no alcanzaba sus ojos. «Hermanito, qué gusto verte después de tanto tiempo». Se acercó para besarlo en la mejilla, pero Eduardo se apartó sutilmente. «Carmela, explícame por qué despediste a María Dolores Fuentes sin una investigación adecuada». La sonrisa se congeló en el rostro de Carmela. Su mente calculadora trabajaba a toda velocidad. «¿Fuentes? Ah, la azafata acusada de robo», respondió con estudiada indiferencia. «Fue un caso clarísimo, Eduardo. Teníamos pruebas contundentes». «¿Qué pruebas exactamente?», presionó él. «Un recibo de casa de empeño en su casillero. La declaración de la señora Alcázar. Eduardo, por favor, no me digas que has venido a cuestionar decisiones administrativas rutinarias». Eduardo la miró fijamente, buscando en los ojos de su media hermana rastros de la niña con quien había compartido infancia, antes de que la amargura la transformara en esta mujer implacable. «He vuelto para quedarme, Carmela, y voy a revisar cada decisión tomada en mi ausencia, empezando por el caso Fuentes. Quiero el expediente completo en mi escritorio mañana a primera hora». El rostro de Carmela perdió color. Eduardo conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando, de niños, la descubrían en alguna travesura. «Como quieras», respondió ella, recuperando la compostura. «Pero te advierto que estás desperdiciando tu tiempo en una empleada insignificante». Cuando Carmela salió, Eduardo quedó pensativo. La reacción de su hermana solo había incrementado sus sospechas. Algo no encajaba en toda esta historia, y ese gesto tan familiar en María Dolores, ese pequeño movimiento de acomodar el cabello tras la oreja. Esa noche, en su lujoso ático recién redecorado tras años deshabitado, Eduardo sacó del cajón de su mesita de noche una vieja fotografía. En ella, Fernando Rivera sonreía junto a su esposa e hija pequeña, una niña de aproximadamente 8 años con grandes ojos oscuros. Eduardo pasó los dedos por la imagen, desgastada de tanto mirarla. «¿Será posible?», murmuró para sí mismo. «Después de tanto tiempo, ¿podría ser ella?». Mientras tanto, en su modesta casa de Coyoacán, María Dolores contemplaba la elegante tarjeta de Eduardo Montero. Su madre dormía ya, agotada tras una nueva sesión de tratamiento. Miguel estudiaba en la habitación contigua, su luz encendida a pesar de la hora, luchando contra el sueño para preparar sus exámenes. Con dedos temblorosos, María Dolores tomó su viejo medallón, el único objeto que poseía desde antes de tener memoria. Lo acarició suavemente, sintiendo sus intrincados grabados como siempre hacía cuando necesitaba valor. Algo en Eduardo Montero había despertado en ella una inquietud dormida, un eco de algo que no lograba identificar, y por primera vez en meses, una pequeña llama de esperanza se encendió en su corazón. Carmela Montero cerró con fuerza la puerta de su oficina y se dejó caer en su sillón ejecutivo. Las manos le temblaban mientras abría el cajón inferior de su escritorio. Protegido con llave, extrajo una botella de coñac y se sirvió una generosa cantidad en un vaso de cristal. «Maldita sea, Eduardo», murmuró mientras el licor quemaba su garganta. «¿Por qué tenías que regresar justo ahora?». Sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre su escritorio. Ella junto a Eduardo y sus padres, una familia aparentemente perfecta. Nadie que viera esa imagen podría imaginar el resentimiento que corroía su corazón desde niña. Cuando su madre se casó con el padre de Eduardo, relegándola siempre a un segundo plano frente al brillante heredero, el teléfono interrumpió sus pensamientos. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se ensombreció aún más. «Rodrigo, no es buen momento», contestó con tono cortante. «Nunca es buen momento para ti. Querida», la voz al otro lado sonaba burlona. «¿Ya te enteraste? Tu hermanito está de vuelta». Carmela apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cómo lo sabes? Tengo ojos y oídos en todas partes. Es lo que pasa cuando te conviertes en senador», respondió Rodrigo Vázquez con arrogancia.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No hay nada que hacer. Eduardo solo viene a supervisar la empresa como siempre. No te hagas la tonta, Carmela. Si descubre lo que hicimos, no descubrirá nada, lo interrumpió ella, bajando instintivamente la voz aunque estaba sola. Han pasado 20 años. No hay pruebas. ¿Y la chica? Oí que está preguntando por ella. Carmela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo diablos se había enterado Rodrigo? ¿Qué chica?, preguntó, intentando ganar tiempo. La azafata que despediste. Eduardo fue visto hablando con ella hoy en el aeropuerto regional. Una coincidencia muy interesante, ¿no te parece? La mente de Carmela trabajaba a toda velocidad. Eduardo ya había encontrado a María Dolores. Imposible que sospechara algo. Había sido meticulosa al orquestar su despido cuando finalmente reconoció en ella a la hija de Fernando. Es solo una empleada problemática. Eduardo tiene esa absurda obsesión con la justicia. Ya se le pasará, respondió con una calma que estaba lejos de sentir. Por tu bien, eso espero. La voz de Rodrigo se volvió amenazante. Recuerda que si yo caigo, tú caes conmigo, y tengo mucho más que perder ahora. Cuando la llamada terminó, Carmela se sirvió otro trago mientras su mente viajaba 20 años atrás. Había sido una tarde de verano cuando Fernando Rivera rechazó por última vez sus insinuaciones. Amo a mi esposa, Carmela, y te aprecio como la hermana de mi mejor amigo. Nada más. Esto tiene que terminar. Sus palabras habían destrozado el último vestigio de dignidad en ella. Consumida por una obsesión que había crecido desde adolescente, esa misma noche había llamado a Rodrigo Vázquez, entonces piloto de la compañía y su amante ocasional. Quiero que sea un accidente limpio, solo Fernando, que parezca una falla mecánica. Jamás imaginó que Elena, la esposa de Fernando, decidiría acompañarlo a último momento en aquel vuelo, y menos aún, que la pequeña María quedaría huérfana, como madrina de la niña. Carmela se había ofrecido a cuidarla temporalmente. Una semana después, María desaparecía oficialmente. Declarada perdida en un accidente durante un paseo, en realidad, Carmela la había entregado a una familia humilde en un pueblo remoto, con documentos falsos y suficiente dinero para comprar su silencio. Lo único que no pudo quitarle fue aquel estúpido medallón que la niña se negaba a soltar ni siquiera mientras dormía. Un objeto sin valor, pensó Carmela entonces. ¿Qué daño podría hacer? El destino, sin embargo, tenía otros planes. 17 años después, una joven llamada María Dolores Fuentes se presentaba como candidata para azafata en Aerolíneas Nacionales. Carmela, ocupada con otros asuntos, ni siquiera la entrevistó personalmente. Fue apenas 3 meses atrás, durante la ceremonia anual de reconocimiento a empleados, cuando notó algo extraño en una de las azafatas premiadas por excelencia en servicio, aquel gesto de acomodar el cabello tras la oreja, idéntico al de Fernando, y días después, al verla de cerca en la cafetería, aquel medallón asomando bajo su uniforme, el pánico la había llevado a actuar. Necesitaba eliminar a María Dolores de la empresa antes de que Eduardo regresara y pudiera notar el parecido. La acusación de robo había sido perfecta, rápida, eficaz y sin posibilidad de defensa. Ahora, sin embargo, todo parecía desmoronarse. Carmela golpeó el escritorio con frustración. 20 años construyendo su posición, eliminando obstáculos, manipulando a la junta directiva en ausencia de Eduardo, no iba a permitir que una huérfana insignificante y su sentimental hermanastro lo arruinaran todo. Tomó el teléfono y marcó un número que raramente usaba. Necesito información sobre María Dolores Fuentes. Todo, dónde vive, su familia, sus deudas, sus rutinas, y lo necesito para ayer. Esa misma noche, María Dolores se despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. El mismo sueño otra vez. Estaba en un avión pequeño. Alguien gritaba. Luego una caída vertiginosa y después, nada. Solo oscuridad y el eco de una voz llamándola por un nombre que no era el suyo. Se levantó sigilosamente para no despertar a su madre y fue a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Miguel seguramente se había quedado dormido sobre sus libros de anatomía. Al regresar a su habitación, su mirada se posó en la tarjeta de Eduardo Montero sobre su mesita de noche. ¿Debería llamarlo? Una parte de ella quería creer en su oferta, pero otra, más desconfiada, temía que solo fuera una cruel broma del destino.
Tomó nuevamente su medallón entre los dedos. Desde niña, ese objeto le había dado una extraña sensación de seguridad. Su madre adoptiva le había dicho que ya lo llevaba cuando llegó a sus vidas, y que se aferraba a él con tal desesperación que jamás intentaron quitárselo. María Dolores nunca cuestionó demasiado su origen. Sabía que era adoptada, por supuesto, doña Mercedes, y don Javier siempre habían sido honestos sobre eso, aunque los detalles siempre fueron borrosos. Te encontramos cuando más nos necesitabas, mijita, y nosotros te necesitábamos a ti. Eso es todo lo que importa. Y había sido suficiente, hasta ahora. El encuentro con Eduardo Montero había removido algo en ella, una inquietud dormida, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. Decidida, tomó su celular y guardó el número de la tarjeta. Mañana lo llamaría. ¿Qué tenía que perder? Después de todo, con esa resolución, volvió a acostarse, pero el sueño tardó en llegar, y cuando finalmente se durmió, las pesadillas regresaron. Esta vez, sin embargo, había algo nuevo. Un hombre de traje que le extendía la mano mientras todo caía a su alrededor. Un hombre cuyo rostro no podía ver, pero cuya voz le resultaba extrañamente familiar. A la mañana siguiente, Eduardo revisaba meticulosamente el expediente de María Dolores Fuentes, que Carmela, a regañadientes, había dejado sobre su escritorio. «Esto es ridículo», murmuró mientras pasaba las páginas. «No hay una sola prueba contundente aquí». La supuesta evidencia se reducía al testimonio de la señora Alcázar y un recibo de casa de empeño encontrado en el casillero de María Dolores. Ni siquiera habían revisado las cámaras de seguridad del avión. Su asistente interrumpió sus pensamientos. «Señor Montero, el doctor Salazar está aquí». Eduardo se levantó inmediatamente. Había contactado al viejo médico familiar de los Rivera en cuanto llegó a México. El doctor Enrique Salazar, un hombre de 70 años con una energía envidiable, entró con paso firme a la oficina. «Eduardo, muchacho, ¿cuánto tiempo?», saludó con afecto genuino. «Tu llamada me sorprendió. Pensé que habías renunciado a la búsqueda». «Nunca, doctor, se lo prometí a Fernando». Eduardo le mostró una fotografía de María Dolores que había conseguido del archivo de personal. «¿Cree que podría ser ella?». El doctor se ajustó las gafas y examinó la imagen con atención profesional. «El parecido con Elena es notable», murmuró. «La forma de los ojos, la nariz, pero necesitaría verla en persona. La pequeña María tenía una marca de nacimiento característica, una pequeña media luna detrás de la oreja derecha. Todos los Rivera la tienen. Es como un sello familiar». Eduardo asintió, recordando haber visto esa marca en Fernando. «Hay algo más», continuó el médico. «Si realmente es ella, debería tener pesadillas recurrentes. El trauma del accidente fue severo. Cuando la examiné después, antes de que desapareciera, recomendé terapia para el estrés postraumático». Eduardo sintió un escalofrío. Estaba cada vez más convencido de que había encontrado finalmente a la hija de Fernando. Ahora solo necesitaba confirmarlo sin alarmarla. Después de todo, ¿cómo le explicas a alguien que toda su vida podría ser una elaborada mentira? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al contestar, la voz al otro lado le aceleró el pulso. «Señor Montero, habla María Dolores Fuentes sobre su oferta de ayer. Quisiera hablar con usted». El Café San Ángel, ubicado en un rincón tranquilo del barrio del mismo nombre, era conocido por su discreción. Las mesas, estratégicamente separadas, permitían conversaciones privadas sin temor a oídos curiosos. Eduardo lo había elegido precisamente por eso. María Dolores llegó puntualmente, vestida con una sencilla blusa blanca y pantalones negros. Se había esmerado en lucir profesional, aunque sus recursos limitados no le permitían grandes lujos. Al entrar, buscó con la mirada a Eduardo, quien ya la esperaba en una mesa del fondo. «Gracias por venir, señorita Fuentes», la saludó él, poniéndose de pie con la cortesía de otra época. «Gracias por recibirme», respondió ella, sentándose con la postura perfecta que le habían inculcado en su entrenamiento como azafata. «Aunque sigo sin entender por qué un empresario como usted se interesa en mi caso». Eduardo observó cómo ella acomodaba, casi imperceptiblemente, un mechón de cabello detrás de su oreja. Aquel gesto tan familiar le provocó un nudo en la garganta. «Digamos que tengo un interés personal en la justicia», respondió.
eligiendo cuidadosamente sus palabras. Especialmente cuando ocurre en mi empresa, un mesero se acercó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Pidieron café, y Eduardo notó que María Dolores declinó cortésmente la oferta de pastel que él sugirió. He revisado su expediente, continuó Eduardo cuando quedaron solos. La acusación contra usted es francamente ridícula. No hay pruebas sólidas, solo circunstanciales. Los ojos de María Dolores brillaron con una mezcla de esperanza y cautela. Eso lo sé yo, señor Montero. El problema es que nadie más pareció notarlo. Eduardo, por favor. Y sí, alguien más lo notó, corrigió él suavemente. Yo lo noté, y voy a hacer algo al respecto. Le explicó entonces su propuesta: ofrecerle un puesto temporal en las oficinas centrales de Aerolíneas Nacionales como asistente administrativa. No era su antiguo trabajo como azafata, pero le permitiría estar cerca mientras investigaban su caso y, eventualmente, limpiar su nombre, trabajar en las oficinas, con la misma gente que me dio la espalda. María Dolores sacudió la cabeza. Lo siento, pero mi orgullo vale más que eso. Eduardo la miró con renovado respeto. Esta mujer tenía el mismo temple inquebrantable de Fernando. El orgullo no paga el tratamiento de su madre. Señorita Fuentes, respondió, utilizando la información que había obtenido de su expediente. Y si no me equivoco, su hermano está por entrar a su último año de medicina. María Dolores tensó la mandíbula. Tenía razón, por supuesto. La salud de su madre empeoraba, y los medicamentos cada vez más caros apenas lograban mantenerla estable. Y Miguel, su brillante hermano, merecía terminar su carrera sin tener que trabajar turnos nocturnos para ayudar con los gastos. ¿Por qué está tan seguro de mi inocencia?, preguntó cambiando de tema. Ni siquiera me conoce. Eduardo dudó. No podía revelarle sus sospechas. No aún. En cambio, optó por una verdad parcial. Confío en mi instinto para juzgar a las personas, y mi instinto me dice que usted no es una ladrona. María Dolores lo observó detenidamente. Había algo en este hombre, una sinceridad en sus ojos que contrastaba con su evidente poder. No la miraba como los otros ejecutivos miraban a las azafatas, con esa mezcla de desdén y deseo. La miraba como si la conociera de antes, como si la hubiera estado buscando. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero participar activamente en la investigación de mi caso. No seré una observadora pasiva mientras otros deciden mi destino. Eduardo sonrió. Genuinamente complacido por su determinación, no esperaba menos de usted. La noticia del regreso de María Dolores Fuentes a Aerolíneas Nacionales, ahora como asistente personal del mismísimo Eduardo Montero, corrió como pólvora por los pasillos corporativos. Cuando ambos entraron al edificio principal la mañana siguiente, podían sentir las miradas y los cuchicheos a su paso. Carmela los interceptó en el pasillo que conducía a la oficina principal, su rostro contraído en una sonrisa forzada. Eduardo, querido, ¿qué significa esto?, preguntó, ignorando deliberadamente a María Dolores. Buenos días, Carmela. La señorita Fuentes trabajará directamente conmigo mientras revisamos su caso, respondió él con firmeza. Confío en que todos la tratarán con el respeto que merece. Carmela entrecerró los ojos, evaluando la situación. Luego, con la habilidad de quien ha perfeccionado el arte del engaño, cambió completamente su actitud. Pero por supuesto, bienvenida de nuevo, María Dolores. Su tono meloso destilaba falsedad. Siempre he dicho que las segundas oportunidades son importantes. María Dolores mantuvo una expresión profesional, aunque por dentro sentía náuseas ante la hipocresía de la mujer que había destruido su carrera. Gracias, señora Montero. Aprecio su comprensión. Cuando finalmente llegaron a la oficina de Eduardo, María Dolores dejó escapar un suspiro contenido. Veo que usted y su hermana no comparten la misma visión sobre la justicia, comentó con cautela. Eduardo se limitó a sonreír enigmáticamente, mientras le mostraba su espacio de trabajo, un pequeño escritorio adjunto a su oficina principal, con una computadora y teléfono. Carmela y yo solo compartimos un padre, y ni siquiera eso por mucho tiempo, respondió finalmente. Pero sí, nuestros valores difieren considerablemente. Las primeras semanas fueron un ejercicio de resistencia para María Dolores. Los antiguos colegas que la habían evitado durante su caída en desgracia, ahora buscaban su favor. Reconociendo su nueva posición cercana al jefe,
Otros, leales a Carmela, la observaban con recelo, esperando cualquier error para reportarlo. Sin embargo, María Dolores se adaptó rápidamente. Su experiencia como azafata le había enseñado a manejar situaciones tensas con diplomacia, y su inteligencia natural le permitió aprender rápidamente sus nuevas responsabilidades administrativas. Eduardo, por su parte, dividía sus esfuerzos entre la reestructuración de la compañía y su investigación privada. Había contratado discretamente al detective Ramírez, un ex policía de confianza, para obtener información sobre la familia adoptiva de María Dolores. Simultáneamente, el doctor Salazar buscaba en sus antiguos archivos cualquier documento médico que pudiera confirmar la identidad de la joven. Una tarde, mientras revisaban documentos relacionados con su caso, Eduardo notó que María Dolores parecía particularmente cansada. ¿Se siente bien?, preguntó con genuina preocupación. Ella intentó sonreír, pero el agotamiento era evidente en su rostro. No he dormido bien últimamente. ¿Insomnio? María Dolores dudó antes de responder. Pesadillas, siempre la misma. Estoy en un avión pequeño. Hay turbulencia, gritos, y luego caemos. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, exactamente como había descrito el doctor Salazar. Has tenido este sueño por mucho tiempo, desde que tengo memoria, respondió ella, notando que Eduardo había pasado inconscientemente al tuteo. Mi madre dice que gritaba en sueños desde pequeña. Eduardo asintió, luchando por mantener la compostura. Cada nueva pista confirmaba sus sospechas. Deberías tomar un descanso. Ve a casa temprano hoy. María Dolores negó con la cabeza. Prefiero terminar de revisar estos registros del vuelo. Si el brazalete realmente apareció en el baño como dijo Susana, debe haber un reporte de objetos encontrados. Su dedicación le recordó nuevamente a Fernando. La misma determinación, la misma ética de trabajo inquebrantable. Eres admirable, María Dolores, dijo Eduardo sin pensar. La mayoría habría abandonado después de lo que te pasó. Ella levantó la mirada, sorprendida por el cumplido inesperado. No puedo darme ese lujo. Mi familia depende de mí. En ese momento, el teléfono sonó. Era Ramírez, el detective. Eduardo se excusó y tomó la llamada en privado. ¿Qué has encontrado?, preguntó ansiosamente. Es interesante, señor Montero, respondió la voz al otro lado. La señora Mercedes Fuentes y su difunto esposo registraron oficialmente la adopción de María Dolores cuando ella tenía 8 años, pero hay irregularidades en el papeleo. Parece que alguien con influencias agilizó el proceso sin seguir los protocolos habituales. ¿Alguna mención de su origen? ¿Nada concreto? Pero aquí viene lo más curioso. La adopción ocurrió exactamente 3 semanas después del accidente aéreo de los Rivera. Eduardo cerró los ojos, procesando la información. Las piezas comenzaban a encajar. Siga investigando, Ramírez, y mantenga absoluta discreción. Al colgar, encontró a María Dolores de pie en la puerta, con una expresión indescifrable. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, solo. Asuntos personales, mintió él, odiándose por no poder ser completamente honesto. Algo cambió sutilmente en la mirada de María Dolores. La confianza que habían construido durante esas semanas pareció tambalearse. Entiendo, respondió secamente. Si me disculpa, iré a revisar estos documentos en mi escritorio. Eduardo quiso detenerla, explicarle que todo lo que hacía era por su bien, que pronto entendería, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo decirle a alguien que su vida entera podría ser una elaborada mentira? Mientras la veía alejarse, Eduardo tocó inconscientemente el viejo medallón de Fernando que llevaba en el bolsillo interior de su saco. «Dame fuerza, amigo mío», pensó, «para hacer lo correcto sin lastimarla más de lo que ya ha sufrido». El viernes por la noche, contra todo pronóstico, Eduardo Montero se encontró estacionando su lujoso Mercedes frente a la modesta casa de los Fuentes en Coyoacán. La invitación lo había tomado por sorpresa esa misma tarde. «Mi madre insiste en conocer al hombre que me dio una segunda oportunidad», le había dicho María Dolores con cierta timidez. «Es solo una cena sencilla. Entiendo perfectamente si tiene otros compromisos». Eduardo no dudó en aceptar. La oportunidad de conocer a la familia adoptiva de María era demasiado valiosa para su investigación. Doña Mercedes, una mujer de complexión frágil pero mirada vivaz,
Lo recibió con la calidez característica de los hogares mexicanos tradicionales. «Bienvenido a nuestra humilde casa, señor Montero», dijo, estrechando su mano. «Mi Lolita nos ha hablado mucho de usted, Miguel, el hermano de María Dolores». Un joven delgado con gafas y expresión inteligente lo saludó con una mezcla de respeto y curiosidad. «Es un honor conocerlo, señor. Su trabajo reestructurando empresas en crisis es caso de estudio en nuestra Facultad de Economía». La casa, aunque pequeña, respiraba dignidad. Fotografías familiares adornaban las paredes, mostrando momentos felices: María Dolores graduándose, Miguel ganando premios académicos, los padres sonriendo orgullosos. Eduardo notó que no había fotos de María Dolores antes de los 8 o 9 años, confirmando la historia de la adopción. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente cómodo. Eduardo, acostumbrado a restaurantes exclusivos y reuniones de negocios tensas, encontró refrescante la honestidad y sencillez de aquella familia. «Entonces, señor Montero», preguntó doña Mercedes mientras servía el postre, un tradicional arroz con leche, «¿qué lo hizo interesarse en el caso de mi Lolita?». Eduardo intercambió una mirada con María Dolores antes de responder. «Su hija tiene algo especial, señora Fuentes, una integridad poco común hoy en día. Siempre fue así, desde pequeña», asintió la mujer con orgullo maternal. «Incluso cuando llegó a nosotros, confundida y asustada, tenía esa dignidad natural». «¿Confundida?», preguntó Eduardo, intentando que su interés pareciera casual. Doña Mercedes pareció dudar, mirando brevemente a María Dolores. «Mamá, está bien», la tranquilizó ella. «Eduardo sabe que soy adoptada». La mujer asintió, pero Eduardo notó una sombra de inquietud en sus ojos. «Cuando Lolita llegó a nosotros, casi no hablaba. Los médicos dijeron que había sufrido algún tipo de trauma», explicó con voz suave. «Con el tiempo recuperó el habla, pero nunca sus recuerdos de antes, excepto en las pesadillas», añadió Miguel. «Despertaba gritando nombres que ninguno conocíamos». María Dolores parecía incómoda con el rumbo de la conversación, así que Eduardo decidió cambiar de tema. Notó un viejo piano vertical en una esquina de la sala. «¿Alguien toca?», preguntó señalando el instrumento. «Era de mi padre», respondió Miguel. «Él daba clases particulares para ayudar con los gastos. Yo intenté aprender, pero soy un desastre. Eduardo es demasiado modesto para decirlo, pero toca maravillosamente», intervino María Dolores, sonriendo por primera vez esa noche. «Su secretaria me contó que estudió en el Conservatorio de Madrid. Entonces debe deleitarnos con algo», exclamó doña Mercedes. Eduardo se acercó al piano, pasando los dedos por las teclas amarillentas. Hacía años que no tocaba para nadie, pero aquella noche sentía una extraña necesidad de conectar con esta familia, especialmente con María Dolores. Comenzó con Chopin, una pieza melancólica que reflejaba su estado de ánimo. Luego, casi sin pensar, sus dedos encontraron las notas de una melodía más personal, una que Fernando había compuesto para su pequeña hija y que solía tocar durante sus reuniones familiares. Eduardo estaba tan absorto en los recuerdos que no notó de inmediato la reacción de María Dolores. Cuando finalmente levantó la vista, la vio de pie, pálida como un fantasma, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde aprendiste esa canción?», preguntó con voz temblorosa. El tiempo pareció detenerse. Eduardo sintió que estaba al borde de un precipicio. Un paso en falso y todo se derrumbaría. «Es una vieja melodía que aprendí hace muchos años», respondió con cautela. «¿La reconoces?». María Dolores se llevó inconscientemente la mano al medallón que siempre colgaba de su cuello. «No lo sé, es como si la conociera, pero no puedo recordar de dónde». Doña Mercedes observaba la escena con creciente preocupación. «Mijita, ¿estás bien? ¿Te has puesto pálida?». «Sí, mamá, solo me siento un poco mareada». Eduardo se levantó de inmediato. «Discúlpenme, no era mi intención causarle malestar». «No es su culpa», intervino Miguel, ayudando a su hermana a sentarse. «A veces le dan estos episodios. El médico dice que pueden ser recuerdos reprimidos intentando salir». La mención del medallón no pasó desapercibida para Eduardo. Con disimulo, observó la pieza de joyería que María Dolores acariciaba nerviosamente, un medallón antiguo de plata con intrincados grabados, exactamente igual al que Fernando Rivera siempre llevaba consigo, el mismo que le había entregado antes de morir y que Eduardo guardaba como su posesión más preciada. La velada terminó poco después.
Al despedirse, Eduardo sintió una profunda conexión con esta familia que había acogido y amado a la hija de su amigo sin siquiera saberlo. «Gracias por abrirme las puertas de su hogar», dijo sinceramente a doña Mercedes. «Ha sido una noche inolvidable. Vuelva cuando quiera, señor Montero. Es usted bienvenido en esta casa». María Dolores lo acompañó hasta su auto, ya más recuperada del episodio anterior. «Lamento lo ocurrido», se disculpó ella. «Debo haber parecido una loca». «En absoluto», respondió él suavemente. «Todos tenemos recuerdos que nos afectan de formas que no siempre entendemos». Bajo la luz de la luna, Eduardo notó por primera vez un pequeño detalle. Cuando María Dolores volvió a acomodar su cabello detrás de la oreja, la luz reveló brevemente una marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente como había descrito el doctor Salazar. «Tu medallón», dijo impulsivamente. «Es hermoso y parece muy antiguo». María Dolores lo tomó entre sus dedos con gesto protector. «Es lo único que tengo de mi vida anterior. Mamá dice que lo apretaba tan fuerte cuando llegué que nadie se atrevió a quitármelo». Eduardo contuvo el impulso de contarle toda la verdad en ese mismo momento. Aún no era el tiempo. Necesitaba más pruebas, preparar el terreno adecuadamente. «Cuídalo bien», dijo finalmente. «A veces los objetos guardan historias que ni siquiera imaginamos». La mañana siguiente, Eduardo recibió una visita inesperada en su oficina. Rodrigo Vázquez, senador y expiloto de la compañía, entró con la arrogancia de quien se sabe poderoso. Eduardo Montero, el eterno idealista, saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Cuánto tiempo ha pasado? 15, 20 años, 19 años y 7 meses, para ser exactos», respondió Eduardo fríamente. Desde el funeral de Fernando, Rodrigo se sentó sin esperar invitación. «Ah, sí, qué tragedia aquella. Un accidente terrible. ¿Realmente crees que fue un accidente, Rodrigo?». El senador mantuvo su sonrisa, pero Eduardo notó un ligero tic en su ojo izquierdo. «Por supuesto. ¿Qué más podría haber sido?». Eduardo decidió no mostrar sus cartas. «¿A qué debo el honor de tu visita?». «Dudo que sea simple nostalgia». Rodrigo cruzó las piernas, estudiando a Eduardo con mirada calculadora. «He oído que estás removiendo viejos casos. La azafata despedida, por ejemplo. Muy noble de tu parte, pero innecesario. Hay asuntos más importantes que requieren tu atención». «¿Como cuáles?». «Como el proyecto de expansión al mercado sudamericano que presentaré en la próxima sesión del Senado. Aerolíneas Nacionales podría beneficiarse enormemente, con el apoyo adecuado, claro está». Eduardo entendió inmediatamente la insinuación. «¿Estás sugiriendo un intercambio? Abandonar el caso de María Dolores a cambio de favores políticos». Rodrigo se encogió de hombros con falsa inocencia. «Llámalo una alineación de intereses mutuos. Tú consigues la expansión que siempre has querido. Yo obtengo el prestigio de patrocinar un proyecto exitoso. Todos ganan. Y María Dolores, ella también gana. Una empleada es fácilmente reemplazable. Eduardo, no seas sentimental». Eduardo mantuvo la compostura, aunque por dentro hervía de rabia. «Lo pensaré», respondió ambiguamente. «Ahora, si me disculpas, tengo una reunión pendiente». Cuando Rodrigo se marchó, Eduardo llamó inmediatamente a Ramírez. «Necesito que investigues al senador Rodrigo Vázquez. Todo, finanzas, contactos, especialmente su relación con Carmela. Y quiero saber exactamente qué hacía el día del accidente de Fernando». Colgó el teléfono y sacó de su escritorio las 2 únicas fotografías que conservaba de la pequeña María Rivera, una en brazos de su padre a los 5 años y otra en su 8º cumpleaños, apenas semanas antes del accidente. Comparándolas con María Dolores, la semejanza era innegable. «Te encontré, pequeña», murmuró. «Ahora tengo que protegerte de quienes intentaron hacerte desaparecer». La salud de doña Mercedes había empeorado considerablemente durante las últimas semanas. Los médicos, con expresiones sombrías, hablaban de prepararse para lo inevitable y mantenerla cómoda, eufemismos que María Dolores había aprendido a odiar. «¿Cómo está hoy?», preguntó a Miguel, quien acababa de salir de la habitación de su madre. «Ha pasado mala noche. La fiebre no cede». Miguel se quitó las gafas para frotar sus ojos cansados. «El doctor Jiménez vendrá esta tarde». María Dolores asintió, apretando inconscientemente el medallón que colgaba de su cuello.
gesto que se había convertido en un reflejo cuando la ansiedad la dominaba. Iré a verla antes de salir al trabajo. Doña Mercedes dormitaba intranquila, su piel amarillenta contrastando con la blancura de las sábanas. María Dolores se sentó a su lado, tomando su mano marchita entre las suyas. «Buenos días, mamita. Te ves hermosa hoy». La mujer abrió lentamente los ojos, esbozando una débil sonrisa. «Mentirosa», susurró con voz ronca. «Me veo como me siento. Terrible. Tonterías. Para mí siempre serás la más guapa». Conversaron brevemente sobre cosas triviales. El clima, los chismes del vecindario, el último logro académico de Miguel, la normalidad como escudo contra el miedo. Sin embargo, María Dolores notó algo diferente en la mirada de su madre, una urgencia velada que no había estado allí antes. «Sucede algo, mamá. Pareces preocupada». Doña Mercedes apretó su mano con sorprendente fuerza. «Hay algo que debemos hablar, mijita. Algo que debí decirte hace mucho tiempo». Un escalofrío recorrió la espalda de María Dolores. «¿De qué se trata?» «De ti, de tu origen». La voz de doña Mercedes tembló. «No puedo irme sin que sepas toda la verdad». María Dolores sintió que el mundo se detenía. Siempre había sabido que era adoptada, pero sus padres nunca habían querido entrar en detalles, alegando que el pasado era doloroso y mejor dejarlo atrás. «Mamá, no tienes que...» «Sí, tengo que...» la interrumpió con firmeza. «He guardado este secreto demasiado tiempo por miedo. Miedo a perderte. Miedo a las consecuencias». Con esfuerzo visible, doña Mercedes se incorporó ligeramente, apoyándose en las almohadas. Su rostro había adquirido una extraña intensidad, como si reuniera fuerzas para una confesión largamente postergada. «No te encontramos en un orfanato como te dijimos. Tú llegaste a nosotros ya con 8 años. Traumatizada y sin habla, una señora elegante te trajo una noche de lluvia, ofreciéndonos una suma de dinero que jamás habíamos visto para que te criáramos como nuestra hija». María Dolores escuchaba atónita, sintiendo que cada palabra abría grietas en los cimientos de su identidad. ¿Una señora? ¿Quién era? Nunca dijo su nombre completo, solo la conocimos como Carmela. Nos explicó que eras su ahijada, que habías perdido a tus padres en un terrible accidente y que por razones que no podía explicar, no podía criarte ella misma. El nombre golpeó a María Dolores como un puñetazo físico. ¿Carmela? La misma Carmela Montero que había orquestado su despido. La mujer que había destruido su carrera era responsable también de su adopción. La única condición que puso, continuó doña Mercedes, fue que nunca, bajo ninguna circunstancia, habláramos de tu pasado o intentáramos averiguar sobre tu familia biológica. Dijo que era por tu seguridad, y aceptaron, sin hacer preguntas. La incredulidad teñía la voz de María Dolores. Éramos pobres, hija. Acabábamos de perder nuestro tercer embarazo, y los médicos habían dicho que nunca podríamos tener hijos propios. Los ojos de doña Mercedes se llenaron de lágrimas. Y estaba tu estado, tan frágil, tan asustada. No hablabas, solo llorabas en sueños. No pudimos negarnos a ayudarte. ¿Qué más sabes sobre mí? ¿Sobre mi familia verdadera? Doña Mercedes negó lentamente con la cabeza. Solo que tus padres murieron en un accidente aéreo, y que tú lo presenciaste todo. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. Lo único que traías contigo, además de la ropa, era ese medallón que nunca te quitas. Te aferrabas a él con tanta desesperación que nadie se atrevió a quitártelo. María Dolores tocó instintivamente el medallón, sintiendo como si por primera vez tomara conciencia de su peso contra su pecho. ¿Por qué me lo cuentas ahora, mamá, después de tanto tiempo? La mujer tosió débilmente antes de responder. Porque he visto cómo te mira ese hombre, Eduardo Montero, como si te conociera, como si buscara algo en ti. Su voz adquirió una urgencia febril. Y porque no puedo irme sin decirte que, sea cual sea tu origen, tú has sido una bendición para nosotros. Te amamos desde el primer momento, Lolita. Nunca lo dudes. María Dolores abrazó a su madre, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sentía una mezcla contradictoria de emociones, gratitud infinita hacia esta mujer que la había criado como propia, rabia por los secretos mantenidos durante años y una profunda confusión sobre su verdadera identidad. También te amo, mamá. Siempre serás mi madre, no importa quién me haya dado la vida. Cuando finalmente salió de la habitación,
Miguel la esperaba en el pasillo, su expresión revelando que había escuchado parte de la conversación. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. No lo sé, respondió ella honestamente. Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo que sea que decidas hacer, cuenta conmigo. María Dolores asintió agradecida, pero sabía que esta era una batalla que debía librar sola. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando puntos, Carmela Montero, su medallón, las pesadillas recurrentes, la extraña reacción que tuvo al escuchar la melodía que Eduardo tocó en el piano. Tomó una decisión. Era hora de confrontar al hombre que, sospechaba, sabía mucho más sobre su pasado de lo que había revelado. Eduardo revisaba los últimos informes de Ramírez, cuando María Dolores irrumpió en su oficina sin anunciarse. Algo completamente fuera de su comportamiento habitual. «Necesitamos hablar», dijo ella con voz tensa. Ahora, Eduardo percibió inmediatamente que algo había cambiado. La mirada de María Dolores reflejaba una determinación mezclada con vulnerabilidad que nunca antes había visto en ella. Por supuesto. Siéntate, por favor. Prefiero estar de pie. María Dolores respiró profundamente antes de continuar. ¿Qué sabes sobre mí que no me has dicho? Y quiero la verdad esta vez. No más evasivas. Eduardo se tensó. ¿Qué había provocado esta confrontación repentina? No entiendo a qué te refieres. Mi madre acaba de confesarme que fui entregada a ellos por una mujer llamada Carmela cuando tenía 8 años. Después de perder a mis padres en un accidente aéreo, los ojos de María Dolores se clavaron en los suyos. La misma Carmela que es tu hermana, la misma que orquestó mi despido. Demasiadas coincidencias, ¿no crees? Eduardo sintió que el momento que tanto había temido y anhelado a la vez finalmente había llegado. Pero no así, no en estas circunstancias. María Dolores, es complicado. No me digas que es complicado. Su voz se quebró ligeramente. He vivido toda mi vida sin saber quién soy realmente. Merezco la verdad. Eduardo asintió lentamente, reconociendo la justicia de su reclamo. Tienes razón, Siéntate, por favor. Esta conversación será larga. Esta vez ella obedeció, aunque la tensión no abandonó su postura. Desde el primer momento que te vi en el aeropuerto, noté algo familiar en ti, comenzó Eduardo. Un gesto, la forma en que acomodabas tu cabello, exactamente como lo hacía un viejo amigo mío. Fernando Rivera, dijo ella, sorprendiéndolo. Lo nombras en tus pesadillas, según tu asistente. Eduardo sonrió tristemente. Fernando fue más que un amigo, era mi socio, mi mentor. Murió en un accidente aéreo hace 20 años, junto con su esposa Elena. ¿Y crees que yo, María Dolores, no pudo terminar la pregunta, como si temiera la respuesta? Creo que eres María Rivera, la hija de Fernando y Elena, a quien todos dieron por muerta después del accidente. Eduardo la miró intensamente. La niña que prometí encontrar en el lecho de muerte de mi amigo. María Dolores se levantó bruscamente, sacudiendo la cabeza en negación. Esto es absurdo. Si fuera esa niña, ¿por qué nadie me buscó? ¿Por qué terminé con una familia adoptiva? Alguien no quería que fueras encontrada, respondió Eduardo con gravedad. Alguien que se beneficiaba de tu desaparición. La implicación quedó flotando entre ellos como un fantasma tangible. Estás acusando a tu propia hermana de... No tengo pruebas definitivas todavía, la interrumpió él. Solo fuertes sospechas y coincidencias, como tú has dicho. María Dolores caminó hacia la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. La magnitud de lo que Eduardo sugería era abrumadora. ¿Qué hay de esto?, preguntó finalmente, sosteniendo su medallón. ¿Tiene algo que ver con ese hombre, con Fernando Rivera? Eduardo se acercó lentamente, como temiendo asustarla. Ese medallón es una reliquia familiar de los Rivera. Fernando lo llevaba siempre consigo. Su voz se suavizó. Tengo uno idéntico que él me dio antes de morir. La discusión fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. En el umbral apareció Carmela, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Vaya escena tan conmovedora, espetó con veneno en la voz. El noble Eduardo y la pobre huérfana. ¡Qué telenovela tan emotiva! María Dolores se giró para enfrentarla. Décadas de preguntas sin respuesta, cristalizándose en una súbita e implacable claridad. Fuiste tú, dijo con voz sorprendentemente firme. Tú me entregaste a los Fuentes. Tú me robaste mi identidad. La sonrisa de Carmela se volvió predatoria. No sé de qué hablas, querida.
Parece que la presión te está afectando. Basta de mentiras. Carmela, intervino Eduardo. El juego ha terminado. La tensión era palpable. Cuando María Dolores avanzó hacia Carmela, su mano aferrando instintivamente el medallón con tal fuerza que la antigua cadena, ya debilitada por el tiempo, finalmente cedió. El medallón cayó al suelo entre ellas, abriéndose por la mitad al impacto y revelando un compartimento secreto que ninguno conocía. Los tres observaron atónitos el objeto que ahora yacía expuesto, una diminuta llave de bronce. Por un instante que pareció eterno, los tres permanecieron inmóviles, contemplando la pequeña llave de bronce, como si fuera un objeto alienígena caído del cielo. Fue Eduardo quien reaccionó primero, agachándose para recogerla con manos temblorosas. «Imposible», murmuró, examinándola como si temiera que se desvaneciera entre sus dedos. «Es la llave del cofre personal de Fernando». El rostro de Carmela había perdido todo color. Sus ojos, fijos en el objeto, reflejaban un terror que no podía disimular. «No sé de qué están hablando», intentó decir, pero su voz sonaba hueca, desprovista de la habitual confianza. «Sabes perfectamente lo que es», respondió Eduardo, su tono transformándose en acero. «Es la llave del cofre que todos creíamos perdido en el accidente. El cofre donde Fernando guardaba sus documentos más importantes». María Dolores observaba el intercambio con una claridad dolorosa. Cada palabra, cada reacción, confirmaba lo que su corazón ya había aceptado. Eduardo decía la verdad sobre su identidad. «¿Dónde está ese cofre?», preguntó con voz firme. Sorprendiéndose a sí misma por su compostura, Eduardo y Carmela intercambiaron miradas tensas. «En la antigua mansión Rivera», respondió finalmente Eduardo. «Mi casa actual. Fernando me la heredó, aunque Carmela siempre consideró que debía ser suya». «Ustedes dos están completamente locos», escupió Carmela, recuperando parte de su aplomo, inventando historias absurdas basadas en una llave oxidada que podría abrir cualquier cosa. «Si me disculpan, tengo asuntos importantes que atender». Giró sobre sus talones, dispuesta a marcharse, pero la voz de María Dolores la detuvo. «Si tan convencida estás de que estamos equivocados, no te importará acompañarnos a comprobar si la llave funciona, ¿verdad?». Carmela se volvió lentamente, su mirada calculadora evaluando la situación. «No tengo tiempo para juegos infantiles». «No es un juego, Carmela», intervino Eduardo. «Es tu oportunidad de demostrar que estamos equivocados, a menos que tengas algo que temer». Era un desafío directo, y los tres sabían que rechazarlo equivaldría a una confesión. Tras un momento de tenso silencio, Carmela esbozó una sonrisa forzada. «Bien, vamos a terminar con esta farsa de una vez por todas». El trayecto hasta la mansión Rivera transcurrió en un silencio sepulcral. Eduardo conducía, con María Dolores en el asiento del copiloto y Carmela en la parte trasera. Cada uno sumido en sus propios pensamientos. Para María Dolores, cada kilómetro recorrido era como adentrarse más profundamente en un sueño extraño. Las revelaciones de las últimas horas habían sacudido los cimientos de su identidad y ahora se dirigía hacia lo que podría ser la confirmación definitiva de su verdadero origen. La mansión Rivera emergió finalmente ante ellos, una elegante construcción colonial en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines meticulosamente cuidados. A medida que se acercaban, María Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo familiar en aquel lugar, como un eco distante de algo vivido o soñado. «Bienvenida a tu hogar ancestral», dijo Eduardo suavemente mientras detenía el auto frente a la entrada. «No la confundas más», espetó Carmela. «Terminemos con esto de una vez». El interior de la mansión era aún más impresionante. Techos altos, suelos de mármol, mobiliario antiguo que destilaba historia y elegancia. María Dolores avanzaba como en trance, sus ojos recorriendo cada detalle con una extraña mezcla de asombro y reconocimiento. «Por aquí», indicó Eduardo, guiándolos hacia el estudio principal. Fernando siempre mantuvo su cofre detrás de este cuadro. Retiró un imponente retrato de un hombre de mirada penetrante que guardaba un asombroso parecido con María Dolores. Detrás, empotrada en la pared, había una caja fuerte aparentemente convencional. «Este es un sistema de doble seguridad», explicó Eduardo. «La caja fuerte protege el verdadero tesoro, el cofre personal de Fernando». Marcó una combinación en el teclado digital,
y la puerta metálica se abrió con un chasquido. En su interior descansaba un antiguo cofre de madera labrada con intrincados motivos marineros, protegido por un pequeño candado de bronce. Fernando era aficionado a la navegación, comentó Eduardo mientras extraía cuidadosamente el cofre. Este cofre perteneció a su abuelo, un capitán de la Marina Mercante. María Dolores contemplaba el objeto como hipnotizada. Sin ser consciente de ello, extendió la mano. ¿Puedo? Eduardo asintió, entregándole la pequeña llave que habían encontrado en el medallón. Con dedos temblorosos, María Dolores la introdujo en la cerradura. Encajaba perfectamente. El cofre se abrió con un suave clic que resonó en el silencio sepulcral de la habitación. En su interior, cuidadosamente preservados, había varios documentos, un USB drive antiguo y un diario de cuero marrón con las iniciales FR, grabadas en oro. Esto es ridículo. La voz de Carmela sonaba ahora aguda, casi histérica. Cualquier llave podría abrir ese cacharro antiguo, pero nadie le prestaba atención. Eduardo extrajo con reverencia el primer documento, un certificado de nacimiento a nombre de María Rivera Vázquez, nacida el 12 de mayo de 1990, hija de Fernando Rivera Gutiérrez y Elena Vázquez Morales. Ese es mi cumpleaños, susurró María Dolores, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar su visión. El mismo día, Eduardo continuó sacando documentos, fotografías de una niña pequeña con grandes ojos oscuros, idénticos a los de María Dolores, una carta manuscrita dirigida a mi hija para cuando sea mayor, varios títulos de propiedad y acciones a nombre de María Rivera. Eres tú, dijo Eduardo con voz quebrada por la emoción. No hay duda, eres María Rivera, la hija de Fernando y Elena. María Dolores tomó con manos temblorosas una de las fotografías, una niña sonriente sentada al piano junto a un hombre que reconoció como el del retrato. La misma melodía que Eduardo había tocado en su casa resonó en su memoria, esta vez con una claridad que nunca antes había experimentado. «Papá», murmuró, sorprendiéndose a sí misma al pronunciar esa palabra. Él me enseñaba a tocar el piano. Carmela, que había permanecido extrañamente silenciosa, intentó dirigirse hacia la puerta. «Esta comedia ha durado demasiado, me voy». «No tan rápido», la detuvo Eduardo, quien ahora sostenía el diario abierto en sus manos. «Creo que deberías escuchar esto, Carmela. Fernando tenía mucho que decir sobre ti». Con voz clara, comenzó a leer. 18 de abril de 2004. Carmela volvió a insinuarse hoy. Su obsesión se está volviendo peligrosa. He notado comportamientos erráticos, miradas de odio hacia Elena cuando cree que nadie la observa. Temo por la seguridad de mi familia. He iniciado una investigación discreta sobre las últimas fallas mecánicas en nuestros aviones. Demasiadas coincidencias, especialmente en los vuelos que yo debía tomar. Carmela había palidecido visiblemente, pero mantenía una expresión desafiante. Fantasías paranoicas de un hombre enfermo. Escupió. Fernando siempre tuvo una imaginación desbordante. Eduardo continuó leyendo. 2 de mayo de 2004. He instalado grabadoras ocultas en mi oficina y en la sala de pilotos. Si mis sospechas son correctas, necesitaré pruebas. He comenzado a guardar respaldos de toda la información en este USB. Eduardo debe saber la verdad si algo me sucede. María Dolores observaba a Carmela con una nueva comprensión. Esta mujer, que había orquestado su despido meses atrás, era la misma que había destruido su vida entera hace 20 años. ¿Lo mataste?, preguntó directamente, sorprendiendo a ambos con la firmeza de su voz. ¿Mataste a mis padres? No sabes lo que dices, respondió Carmela, pero su habitual máscara de confianza se desmoronaba rápidamente. Fue un accidente. Todo el mundo lo sabe. Eduardo conectó el USB a su laptop. Tras unos instantes de espera, comenzó a reproducirse una grabación de audio. La calidad era deficiente, pero las voces resultaban inconfundibles. No puedo esperar más, Rodrigo. Fernando sospecha algo. Tranquilízate. Carmela, todo está arreglado para el vuelo del jueves. Parecerá una falla del sistema hidráulico. Indetectable. ¿Estás seguro? ¿No puede haber errores esta vez? ¿Por quién me tomas? Soy el mejor piloto de la compañía. Si digo que no habrá errores, no los habrá. Carmela se abalanzó sobre la computadora, intentando detener la reproducción, pero Eduardo fue más rápido, apartándola. Basta, son mentiras, manipulaciones.
gritaba Carmela, toda pretensión de compostura completamente abandonada. «Es tu voz, Carmela», respondió Eduardo con una calma gélida. «Y la de Rodrigo, conspirando para asesinar a mi mejor amigo». María Dolores se sentía extrañamente desconectada, como si observara la escena desde fuera de su cuerpo. Tantos años sin saber quién era, tantas pesadillas sin explicación, tanto sufrimiento, y todo había sido causado por la mujer que ahora se derrumbaba frente a ella. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué matarlos?». Carmela la miró con un odio tan puro que resultaba sobrecogedor. «Él debía ser mío, siempre desde que éramos adolescentes». Su voz temblaba con emoción reprimida, pero eligió a esa insulsa de Elena, y luego llegaste tú, su preciosa heredera, todo lo que me pertenecía por derecho. «Estás enferma, Carmela», interrumpió Eduardo. «Siempre lo estuviste. ¿Y tú qué sabes?», escupió ella. El niño mimado, el heredero legítimo, todos adoraban al pequeño Eduardo mientras yo tenía que luchar por cada migaja de reconocimiento. María Dolores se acercó al cofre nuevamente, como si buscara alguna conexión física con el padre que apenas comenzaba a recordar. Entre los documentos encontró una fotografía que le cortó la respiración. Eduardo, mucho más joven, sosteniendo en brazos a una niña pequeña. Ella, mientras Fernando sonreía orgulloso a su lado. «Tú eras», comenzó, mostrando la fotografía a Eduardo. «Tu padrino», completó él, con los ojos brillantes de emoción. «Fernando me hizo prometer que siempre cuidaría de ti si algo le pasaba a él y a Elena. Una promesa que no pude cumplir, hasta ahora». «Qué conmovedor», se burló Carmela, recuperando algo de su antigua arrogancia. «Pero no tienen nada. Una grabación antigua, sin contexto, documentos que podrían ser falsificados, la palabra de una huérfana contra una respetada ejecutiva». Eduardo sonrió por primera vez. «Te equivocas, Carmela. Tenemos todo lo que necesitamos para llevarte ante la justicia, a ti y a Rodrigo». La noticia de que María Dolores Fuentes era en realidad María Rivera, la heredera perdida del Imperio Rivera Montero, corrió como pólvora por los pasillos de Aerolíneas Nacionales. Los empleados la miraban ahora con una mezcla de curiosidad, respeto y, en algunos casos, temor. La humilde azafata injustamente acusada resultaba ser la legítima propietaria de parte significativa de la compañía. Para María Dolores, o María Rivera, un nombre que aún se sentía extraño en sus labios, los días posteriores al descubrimiento fueron una vorágine de emociones contradictorias. Por un lado, la euforia de recuperar su verdadera identidad y comprender finalmente el origen de sus pesadillas. Por otro, el dolor de confrontar la magnitud de lo que le había sido arrebatado. «¿Cómo sigue tu madre?», preguntó Eduardo una tarde, mientras revisaban documentos legales en su oficina. «Estable, dentro de su gravedad», respondió María, agradecida por la preocupación genuina que él siempre mostraba. «El especialista que contrataste dice que el nuevo tratamiento podría darle más tiempo. Me alegra oírlo. Doña Mercedes es una mujer extraordinaria». María asintió, su mente regresando inevitablemente a la conversación que había tenido con ella días atrás. Después de revelarle toda la verdad sobre su origen, «Siempre lo supe, mijita», había dicho doña Mercedes con una serenidad sorprendente. «Desde que esa mujer te trajo, supe que eras alguien importante que necesitaba protección, y aunque no te parí, te he amado cada día como si lo hubiera hecho». «¿En qué piensas?». La voz de Eduardo la trajo de vuelta al presente. «En lo afortunada que soy», respondió sinceramente. «Perdí a unos padres, pero encontré otros que me amaron igual, y ahora tengo la oportunidad de honrar ambos legados». Eduardo la observó con admiración. Donde otros habrían sucumbido al resentimiento y la sed de venganza, María encontraba motivos para la gratitud, tan parecida a Fernando en eso. «¿Has tomado una decisión sobre Carmela?». El rostro de María se ensombreció. Tras el descubrimiento en la mansión Rivera, Carmela había sido suspendida temporalmente de sus funciones mientras se realizaba una investigación interna. Las pruebas encontradas, sumadas a nuevas evidencias que el detective Ramírez había reunido, eran suficientes para presentar cargos criminales, pero la decisión final sobre proceder legalmente recaía en María, como principal afectada y ahora accionista mayoritaria junto con Eduardo. «Sí», respondió finalmente,
Quiero justicia, no venganza, que responda ante la ley por lo que hizo. ¿Estás segura? Sería un escándalo mediático. Tu identidad, tu historia, todo quedaría expuesto públicamente. Lo sé, pero no puedo permitir que el miedo al escándalo impida que se haga justicia. Mis padres merecen eso, al menos. Eduardo asintió, respetando su decisión, aunque preocupado por las consecuencias que tendría para ella enfrentar un proceso legal tan doloroso. Y Rodrigo Vázquez. Él también debe responder por sus actos. Su posición como senador no puede protegerlo de un crimen como este. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, Rodrigo Vázquez entraba en pánico en su lujosa oficina del Senado. La llamada que acababa de recibir de su informante en Aerolíneas Nacionales confirmaba sus peores temores. Habían encontrado pruebas de su participación en el sabotaje del avión de Fernando Rivera. Con dedos temblorosos, marcó el número privado de Carmela. «Estamos jodidos», dijo sin preámbulos cuando ella contestó. «Tienen las grabaciones». «¿De qué demonios hablas?». La voz de Carmela sonaba tensa. Desprovista de su habitual arrogancia, «Fernando nos grabó, Carmela, todas nuestras conversaciones sobre el accidente, y ahora Eduardo y tu querida ahijada tienen esas grabaciones». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. «Tenemos que hacer algo», continuó Rodrigo, su voz bajando a un susurro conspiratorio. «Antes de que presenten cargos formales. ¿Y qué sugieres? ¿Otro accidente?». El tono de Carmela destilaba sarcasmo amargo. «Ya viste cómo funcionó la última vez. Esto no es una broma, Carmela. Estamos hablando de cargos por homicidio premeditado. Cadena perpetua. ¿Es eso lo que quieres?». «Por supuesto que no, imbécil. Pero tampoco pienso cometer otro crimen que solo empeoraría nuestra situación». Rodrigo respiró profundamente, intentando controlar su creciente pánico. «Hay otra opción», dijo finalmente. «Podría testificar contra ti a cambio de inmunidad». El silencio que siguió fue helado. «¿Me traicionarías así?». La voz de Carmela era apenas audible. «Se llama supervivencia, querida. Algo en lo que siempre has sido experta». Rodrigo adoptó un tono calculador. «Piénsalo. Tú planeaste todo. Yo solo seguí órdenes. Tengo una carrera política que proteger, contactos en las altas esferas. Juntos caeremos, separados. Al menos uno podría salvarse». «Hijo de puta», siseó Carmela. «Después de todo lo que hice por ti». «Lo siento, Carmela. Los negocios son negocios». Al colgar, Rodrigo se sirvió un whisky con manos temblorosas. No le había dicho toda la verdad a Carmela. Ya había contactado con el fiscal especial, ofreciendo su testimonio a cambio de un trato favorable. El instinto de supervivencia siempre había sido su brújula moral. Mientras tanto, María enfrentaba sus propios demonios internos. Sola en su habitación, contemplaba antiguas fotografías de su infancia con los Rivera que Eduardo le había proporcionado. Rostros familiares y a la vez extraños le devolvían la mirada desde el papel. Su padre biológico, Fernando, con su sonrisa cálida y ojos idénticos a los suyos. Su madre, Elena, elegante y dulce, abrazándola protectoramente. Los recuerdos comenzaban a regresar, fragmentados pero cada vez más nítidos. La mansión Rivera, llena de risas y música, las lecciones de piano con su padre, los cuentos antes de dormir narrados por su madre, y aquel último vuelo, el terror, los gritos, las manos protectoras de alguien, su madre, empujándola hacia la parte trasera del avión momentos antes del impacto. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras intentaba reconciliar a María Dolores Fuentes, la persona que había sido durante 20 años, con María Rivera, la niña que habían intentado borrar del mundo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «¿Puedo pasar?», era la voz de Miguel. «Claro, hermano». Miguel entró cautamente, como si temiera encontrarla transformada en una extraña. Se sentó a su lado en la cama, observando las fotografías esparcidas. «Te pareces mucho a él», comentó señalando una imagen de Fernando. «Tienen la misma expresión cuando están concentrados». María sonrió a través de las lágrimas. «¿No te resulta extraño que de repente sea otra persona?» Miguel negó con la cabeza. «Sigues siendo tú, Lola, mi hermana mayor, mandona y perfeccionista». Su tono se volvió más serio. «Que ahora sepas tu origen no cambia quién eres en esencia.
Tengo miedo, Miguel, confesó ella, de perderme en todo esto, de que María Rivera termine borrando a María Dolores Fuentes. No permitiré que eso suceda, respondió él con firmeza. Y mamá tampoco, ni siquiera ese empresario tuyo que te mira como si fueras un milagro ambulante. María se ruborizó ligeramente. Eduardo no es mi empresario. Por favor. Miguel rodó los ojos teatralmente. El hombre está completamente enamorado de ti, y no me vengas con que es tu padrino porque eso sería demasiado telenovelesco, incluso para nuestra situación. Ambos rieron, liberando parte de la tensión acumulada. Miguel siempre había tenido ese don, encontrar humor incluso en las circunstancias más difíciles. Sea lo que sea que decidas hacer con respecto a esa mujer, Carmela, y al senador, continuó Miguel con tono más serio. Cuentas con nosotros, somos familia, no importa los apellidos. María lo abrazó fuertemente, agradecida por el ancla que representaba en medio de la tormenta que era su vida actualmente. Más tarde esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su teléfono sonó. Era Eduardo. Perdona la hora, se disculpó, pero acabo de recibir una llamada del fiscal Montemayor. Rodrigo Vázquez ha contactado con ellos, ofreciendo testificar contra Carmela a cambio de un trato favorable. María se incorporó en la cama. Súbitamente alerta, está confesando su participación en el sabotaje. Parcialmente, alega que fue manipulado por Carmela, que él solo siguió órdenes sin saber realmente las consecuencias. Cobarde, murmuró María, recordando las grabaciones donde Rodrigo hablaba con fría premeditación sobre cómo hacer parecer natural el accidente. El fiscal quiere saber nuestra posición al respecto, continuó Eduardo. Si aceptamos el trato, facilita el caso contra Carmela, pero Rodrigo recibiría una sentencia considerablemente reducida. María guardó silencio, evaluando la situación. Un instinto primario en ella clamaba por justicia absoluta para ambos criminales. Pero otra parte, más pragmática, reconocía que la confesión de Rodrigo podría asegurar que al menos Carmela pagara por sus crímenes. Dile al fiscal que lo consideraremos, respondió finalmente, pero que no prometa nada a Rodrigo hasta que evaluemos toda la información. Eso haremos, descansa. María, mañana será un día importante. Al colgar, María se acercó a la ventana, contemplando el cielo estrellado de Ciudad de México. Tantas decisiones por tomar, tantas verdades por asimilar, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que finalmente avanzaba hacia un destino que le pertenecía verdaderamente. La sala de juntas en el último piso de Aerolíneas Nacionales se había transformado en el escenario de un drama que superaba cualquier ficción. La larga mesa de caoba reluciente, que normalmente acogía discusiones sobre presupuestos y estrategias comerciales, hoy sería testigo de revelaciones que cambiarían para siempre el destino de la compañía. Los miembros del consejo directivo iban llegando uno a uno, intercambiando miradas de confusión y curiosidad. La convocatoria de Eduardo había sido tan enigmática como urgente. Reunión extraordinaria, presencia obligatoria, asunto, sucesión Rivera Montero. María permanecía en una pequeña sala adyacente, intentando controlar su respiración. El traje ejecutivo que llevaba, un préstamo de Luisa Carvalho, le quedaba perfectamente, pero se sentía como una armadura prestada. En pocas horas, pasaría oficialmente de ser María Dolores Fuentes, exazafata acusada de robo, a María Rivera, heredera legítima del imperio Rivera Montero. ¿Lista? Eduardo apareció en la puerta, su expresión reflejando preocupación genuina. Tan lista como puedo estar para enfrentar a la mujer que asesinó a mis padres frente a una junta directiva, respondió ella con una sonrisa tensa. Eduardo se acercó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Recuerda que no estás sola en esto. Estaré a tu lado en cada momento. María asintió, agradecida por su apoyo constante. En las últimas semanas, su relación con Eduardo había evolucionado hacia algo más profundo que la gratitud o el compañerismo profesional. Era una conexión que trascendía el presente, anclada en un pasado compartido que apenas comenzaba a recordar. «Es hora», murmuró, ajustando por última vez el medallón que ahora llevaba en una nueva cadena de plata. «Hagamos que mis padres se sientan orgullosos». Al entrar juntos a la sala de juntas, un silencio sepulcral cayó sobre los presentes. Todos los asientos estaban ocupados, excepto uno,
el de Carmela Montero. Señores, señoras, gracias por atender esta convocatoria urgente, comenzó Eduardo, su voz firme resonando en la habitación. Hoy no hablaremos de cifras ni estrategias, sino de verdad y justicia. La puerta se abrió abruptamente. Interrumpiéndolo, Carmela Montero entró con su característico aire de superioridad, aunque María notó un ligero temblor en sus manos manicuradas. «Lamento el retraso», dijo, dirigiéndose directamente a su asiento habitual. «El tráfico, ya saben. Nos alegra que hayas podido unirte, Carmela», respondió Eduardo con una cortesía gélida. «Tu presencia es esencial para lo que vamos a discutir». María observó cómo Carmela la fulminaba con la mirada antes de sentarse, desafiante. Una parte de ella admiraba la audacia de esta mujer que, acorralada por la evidencia de sus crímenes, aún mantenía su fachada de control absoluto. «Señores del Consejo», continuó Eduardo, «permítanme presentarles oficialmente a María Rivera Vázquez, hija legítima de Fernando Rivera y Elena Vázquez, y heredera del 40% de las acciones de esta compañía». Los murmullos estallaron inmediatamente. Algunos consejeros intercambiaban miradas de escepticismo, otros de genuina sorpresa. «Esto es absurdo», exclamó Carmela, poniéndose de pie. Fernando y Elena Rivera fallecieron hace 20 años, junto con su hija. Todos lo sabemos. La historia oficial es incorrecta, intervino María, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. Yo sobreviví a aquel accidente, que como demostraremos hoy, no fue tal. El director jurídico, un hombre de cabello cano y expresión habitualmente impasible, se removió incómodo en su asiento. «Señor Montero, estas son acusaciones muy serias. Supongo que tienen pruebas contundentes». «Por supuesto». Eduardo activó el proyector mientras el detective Ramírez distribuía carpetas selladas entre los miembros del Consejo. «Lo que están recibiendo es un informe detallado preparado por investigadores independientes, validado por 3 laboratorios forenses, que confirma 2 hechos. Primero, la identidad genética de María Rivera mediante pruebas de ADN comparadas con muestras preservadas de Fernando y Elena. Segundo, evidencia concluyente de que el accidente aéreo fue en realidad un sabotaje premeditado. Las imágenes comenzaron a proyectarse, documentos de identidad, resultados de pruebas genéticas, fotografías de la niña María junto a sus padres, informes técnicos del accidente con secciones subrayadas que indicaban manipulación deliberada de los sistemas hidráulicos. «Esto es una farsa». Carmela se levantó nuevamente, su voz ahora claramente alterada. «Una conspiración orquestada por Eduardo para tomar control total de la compañía. Y aún hay más», continuó Eduardo, ignorando la interrupción. «El USB que encontramos en el cofre personal de Fernando contiene grabaciones que implican directamente a 2 personas en la planificación de este crimen». El técnico activó el audio. La sala quedó en absoluto silencio, mientras las voces de Carmela y Rodrigo Vázquez llenaban el espacio, discutiendo con fría premeditación cómo hacer parecer un accidente lo que sería realmente un asesinato. Carmela palideció visiblemente. Su mirada pasó de la pantalla a las caras horrorizadas de los miembros del Consejo. «Esas grabaciones están manipuladas», intentó defenderse, pero su voz había perdido convicción. «Cualquiera puede fabricar algo así hoy en día. Los expertos forenses han autentificado las grabaciones», respondió el abogado que acompañaba a Eduardo. «Y tenemos algo más, la confesión del senador Rodrigo Vázquez». Esta revelación pareció golpear a Carmela físicamente. Se tambaleó, apoyándose en la mesa para no caer. «Rodrigo ha confesado», susurró, más para sí misma que para los demás. «Esta mañana firmó su declaración ante el fiscal especial», confirmó el abogado. «A cambio de reducción de sentencia, ha proporcionado detalles completos sobre su participación». «¿Y la suya, señora Montero?». Carmela miró a María con una mezcla de odio y desesperación. Luego, en un movimiento que nadie anticipó, extrajo algo de su bolso y se abalanzó hacia ella. «Si yo caigo, tú caes conmigo», gritó, blandiendo lo que resultó ser un abrecartas con la insignia de la compañía. Eduardo reaccionó instintivamente, interponiéndose entre ambas. 2 guardias de seguridad que esperaban fuera irrumpieron inmediatamente, sometiendo a Carmela, quien seguía gritando incoherencias. «Yo lo hice por esta empresa. Fernando iba a arruinarlo todo con sus estúpidos escrúpulos. Iba a vender a nuestros competidores», entre sus gritos descontrolados.
Comenzó a revelar detalles que solo el verdadero autor del crimen podría conocer. Cómo había convencido a Rodrigo para manipular los controles hidráulicos. Cómo había calculado la ruta para que el accidente ocurriera sobre una zona montañosa, dificultando el rescate. María, paralizada inicialmente por el ataque, sintió cómo cada palabra de Carmela despertaba recuerdos dormidos, la turbulencia repentina, los gritos desesperados de su madre, el rostro de su padre intentando controlar la nave mientras gritaba instrucciones por radio. «Basta», dijo finalmente, su voz quebrada pero decidida. «Basta, Carmela. Ya has dicho suficiente». La sala quedó en un silencio sepulcral mientras los guardias escoltaban a una Carmela ahora sollozante hacia la salida, donde 2 oficiales de policía esperaban para detenerla formalmente. María se dejó caer en una silla, abrumada por las emociones. El colapso que Eduardo tanto temía parecía inminente. Sin embargo, para sorpresa de todos, respiró profundamente y se incorporó con renovada determinación. «Señores del Consejo», dijo, dirigiéndose a los atónitos directivos, «sé que esto ha sido impactante para todos. Lo ha sido para mí durante 20 años, aunque no lo supiera conscientemente. Pero hoy no estamos aquí solo para exponer crímenes pasados, sino para decidir el futuro de esta compañía». Eduardo la observaba con orgullo y asombro. Esta mujer, que había perdido todo y lo había recuperado bajo las circunstancias más traumáticas imaginables, mostraba una fortaleza que parecía venir de otro mundo. Mi padre, Fernando Rivera, fundó esta aerolínea con un nombre diferente, Alas del Corazón. Era más que un negocio para él, era una familia extendida, un vehículo para unir personas y cambiar vidas. María hizo una pausa, controlando su emoción. «Quiero honrar ese legado, con su permiso. Me gustaría tomar el lugar que por derecho me corresponde en este consejo y trabajar con todos ustedes para restaurar no solo el nombre original de la compañía, sino los valores que mi padre intentó inculcarle». Los miembros del consejo, todavía procesando los eventos extraordinarios que acababan de presenciar, comenzaron a asentir lentamente. El director jurídico fue el primero en ponerse de pie. «En nombre del Consejo, señorita Rivera, le doy la bienvenida». Su padre estaría profundamente orgulloso. Uno a uno, los demás consejeros se levantaron también, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de genuino respeto. La sala que minutos antes había sido escenario de la confesión de un crimen atroz se transformaba ahora en el punto de partida de una nueva era. Cuando todos comenzaron a salir, conmocionados por lo vivido, María permaneció sentada, exhausta pero en paz por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Lo hiciste, María», dijo Eduardo suavemente, sentándose a su lado. «Enfrentaste tus demonios y ganaste». «No», corrigió ella tomando su mano. «Lo hicimos juntos, como debía ser». En ese momento, rodeada de los ecos del pasado y las promesas del futuro, María Rivera finalmente sintió que había encontrado su verdadero lugar en el mundo, no como víctima, no como heredera, sino como una mujer fuerte que había recorrido un camino imposible para reclamar su destino. 6 meses después de aquella dramática reunión del Consejo, la transformación de Aerolíneas Nacionales era evidente a simple vista. El antiguo logo corporativo frío y minimalista había sido reemplazado por el emblema original de Alas del Corazón, un corazón estilizado con alas que se extendían hacia el horizonte, símbolo de la visión de Fernando Rivera, de una aerolínea que conectara no solo destinos, sino personas y sueños. La sede central bullía de actividad mientras los empleados ultimaban detalles para la ceremonia de reinauguración oficial. María supervisaba personalmente cada aspecto, desde la nueva imagen corporativa hasta el programa de la ceremonia, determinada a honrar adecuadamente el legado de sus padres. «El nuevo uniforme te queda bien», comentó Eduardo al encontrarla revisando documentos en su oficina. «Muy ejecutiva». María sonrió, aún no del todo acostumbrada al traje sastre azul marino con el emblema dorado de Alas del Corazón en la solapa. «A veces extraño mi uniforme de azafata», confesó. «Era más cómodo para correr por los pasillos. Siempre puedes hacer una visita sorpresa a la tripulación», bromeó él. «Estoy seguro de que el capitán Martínez estaría encantado de cederte su lugar». La relación entre ellos había evolucionado de manera natural durante estos meses de intenso trabajo conjunto. El respeto mutuo y la admiración se habían transformado gradualmente en algo más profundo.
aunque ninguno se había atrevido a ponerlo en palabras, conscientes de las complejidades de su situación. «¿Cómo va el juicio?», preguntó Eduardo, cambiando a un tema más serio. «Carmela aceptó finalmente un acuerdo con la fiscalía», respondió María, su expresión ensombreciéndose momentáneamente. 25 años sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Rodrigo recibió 15 por su cooperación. «¿Cómo te sientes al respecto?». María consideró la pregunta cuidadosamente. Aliviada de que haya terminado, principalmente ninguna sentencia traería de vuelta a mis padres. «Pero al menos ya no hay impunidad». Eduardo asintió, admirando una vez más la capacidad de María para encontrar paz donde otros solo buscarían venganza. «¿Y doña Mercedes? ¿Podrá asistir mañana?». Una sonrisa iluminó el rostro de María. «Sí, el doctor dice que está lo suficientemente estable. Miguel la traerá en silla de ruedas. Pero no se lo perdería por nada del mundo». El tratamiento experimental que Eduardo había conseguido para doña Mercedes había superado todas las expectativas. Aunque no era una cura, le había proporcionado una calidad de vida significativamente mejor y un tiempo precioso con su familia. «Tengo algo que mostrarte», dijo Eduardo, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. «Lo encontré esta mañana revisando los últimos documentos del cofre de Fernando». María abrió el estuche con curiosidad. Dentro había una llave antigua, similar a la que habían encontrado en su medallón, pero ligeramente más grande. «¿Otra llave? ¿De qué es?». «Aún no lo sé con certeza». Fernando menciona en su diario un segundo cofre, pero no especifica su ubicación. Solo dice: «Donde comenzamos, donde soñamos juntos». María giró la llave entre sus dedos. Pensativa. «La antigua pista», murmuró finalmente. «Donde despegó el primer avión de alas del corazón». Eduardo la miró sorprendido. «¿Lo recuerdas?». «Fragmentos», asintió ella. «Mi padre me llevaba allí a veces. Decía que era nuestro lugar especial, donde los sueños tomaban vuelo. La vieja pista de San Miguel sigue perteneciendo a la compañía, aunque está en desuso desde hace años», reflexionó Eduardo. «Podríamos ir después de la ceremonia de mañana». María guardó la llave en su bolsillo. Intrigada por este nuevo misterio, cada descubrimiento sobre su pasado era como recuperar una pieza de sí misma que había estado perdida durante demasiado tiempo. La mañana de la reinauguración amaneció perfecta, un cielo azul intenso sin una sola nube, como si el propio universo quisiera celebrar este nuevo comienzo. La terraza panorámica del aeropuerto principal había sido transformada en un elegante espacio para la ceremonia, con vista directa a las pistas donde los aviones, ya luciendo el nuevo logo, despegaban y aterrizaban. Los invitados comenzaron a llegar: autoridades aeronáuticas, ejecutivos de la industria, periodistas de medios nacionales e internacionales, todos atraídos por la historia extraordinaria de la heredera perdida que había reclamado su legado. María, resplandeciente en un traje sastre color perla con el emblemático broche de alas doradas que había pertenecido a su madre, recibía a los invitados con elegancia natural. A su lado, doña Mercedes en silla de ruedas y Miguel, recién graduado con honores como médico, compartían su emoción. «Tu padre estaría muy orgulloso», le susurró doña Mercedes, apretando su mano. «Ambos lo estaríamos». María se inclinó para besar la frente de la mujer que la había criado con tanto amor. «Tú eres mi madre tanto como lo fue Elena», respondió con sinceridad. «Tengo la bendición de haber sido amada por dos madres extraordinarias». La ceremonia comenzó puntualmente. Eduardo dio un emotivo discurso sobre la historia de la compañía, rindiendo homenaje a Fernando Rivera como visionario y mentor. Cuando llegó el momento de presentar a María, un respetuoso silencio llenó la terraza. Alas del Corazón renace hoy no solo como empresa, sino como símbolo de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encuentra camino hacia la luz. Comenzó María, su voz clara resonando en los micrófonos. Hace 20 años, un acto de maldad intentó destruir el sueño de Fernando Rivera. Hoy, ese mismo sueño resurge, más fuerte que nunca. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron el público hasta detenerse en los rostros de su familia. Doña Mercedes, Miguel y sí, Eduardo, quien la miraba con una mezcla de orgullo y algo más profundo que hacía que su corazón se acelerara. La verdadera herencia que mis padres biológicos me dejaron no fue esta empresa,
Ni las propiedades, ni los títulos. Continuó. Fue integridad y compasión, valores que también aprendí en el hogar humilde pero lleno de amor de Mercedes y Javier Fuentes, quienes me acogieron como hija propia cuando más lo necesitaba. Al finalizar su discurso, María descubrió una placa conmemorativa dedicada a Fernando y Elena Rivera, cuyo amor creó no solo una familia, sino una visión que hoy continúa uniendo cielos y corazones. La ceremonia culminó con el vuelo inaugural bajo el nuevo nombre, un avión especialmente decorado para la ocasión que sobrevolaría la ciudad. Para sorpresa de los asistentes, María anunció que ella misma, junto con Eduardo, abordaría este vuelo simbólico. Como gesto de conexión entre pasado y futuro, realizaremos un breve vuelo sobre un lugar especial, explicó. La pista original donde despegó el primer avión de alas del corazón, hace ya más de 40 años. El pequeño avión ejecutivo sobrevolaba ahora los terrenos de la antigua pista de San Miguel, un claro rodeado de vegetación donde Fernando Rivera había iniciado su sueño aeronáutico con un único avión de 4 plazas. Allí está, señaló Eduardo. El hangar original, Fernando nunca permitió que lo demolieran. Aunque la operación se trasladó al aeropuerto principal, María observaba el paisaje con emoción creciente. Fragmentos de recuerdos infantiles afloraban a su mente. Correr por esa misma pista mientras su padre la perseguía fingiendo ser un avión. Hacer picnics bajo el ala del avión en días soleados. Aprender los nombres de las nubes mientras contemplaban el cielo. Quiero aterrizar, dijo repentinamente. Necesito ver el hangar por dentro. El piloto, que había sido informado previamente de esta posibilidad, asintió y comenzó el descenso hacia la pista abandonada, pero aún en condiciones aceptables. Al bajar del avión, María sintió una extraña familiaridad con este lugar que no había pisado en 20 años. Caminó directamente hacia el hangar, como guiada por una brújula interna. ¿Recuerdas algo específico?, preguntó Eduardo, siguiéndola de cerca. La oficina de mi padre, respondió ella, señalando una pequeña construcción adyacente al hangar principal. Tenía un escritorio de madera tallada con águilas en las esquinas. Y ahí guardaba su tesoro secreto, como lo llamaba. El interior de la oficina estaba polvoriento, pero sorprendentemente intacto. Los muebles seguían en su lugar, preservados como en una cápsula del tiempo. María se dirigió sin dudar hacia un rincón, donde una antigua fotografía enmarcada mostraba a Fernando junto a su primer avión. Al mover el cuadro, apareció una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. «La llave», murmuró Eduardo, entregándosela. María la introdujo con manos temblorosas. Encajaba perfectamente. Al girarla, la puerta se abrió revelando un pequeño cofre de madera similar al que habían encontrado en la mansión. Dentro había documentos, fotografías antiguas y, para su sorpresa, su medallón original, idéntico al que ahora llevaba reparado. Fernando siempre llevaba una copia, explicó Eduardo. El original lo guardaba aquí, para ti. María abrió cuidadosamente el medallón. En su interior, en lugar de una llave, había una diminuta fotografía. Fernando, Elena y un joven Eduardo sosteniendo en brazos a una bebé María durante su bautizo. Al reverso, una inscripción manuscrita. Para mi hija, confía en este hombre como confié yo, tu padrino, tu guardián, tu destino. Las lágrimas nublaron su visión mientras pasaba los dedos por las palabras escritas por su padre 2 décadas atrás. Como si hubiera previsto de alguna manera que Eduardo y ella se reencontrarían algún día. Él lo sabía, susurró. De alguna forma, sabía que me encontrarías. Eduardo tomó suavemente su mano. Le prometí que te protegería siempre. Es una promesa que pienso mantener el resto de mi vida, si me lo permites. María lo miró, comprendiendo finalmente la profundidad del lazo que los unía, forjado en el pasado, probado en la adversidad, y ahora floreciendo en algo nuevo y hermoso. No sé si es correcto, dudó ella. Eres mi padrino. Después de todo, un título honorífico, sonrió él. Lo que siento por ti no tiene nada de paternal, te lo aseguro. María rió, sintiendo cómo la última barrera entre ellos se desvanecía. Mi guardián y mi destino, repitió las palabras de Fernando. Parece que mi padre nos dio su bendición hace mucho tiempo. Allí, en el lugar donde había comenzado el sueño de Fernando Rivera,
María selló su propio destino con un beso que prometía un futuro donde el pasado, por doloroso que hubiera sido, finalmente encontraba sanación. El vuelo de regreso transcurrió en una atmósfera de renovada esperanza, mientras sobrevolaban el mismo punto donde, 20 años atrás, un accidente había cambiado trágicamente sus vidas. María y Eduardo entrelazaron sus manos en silencioso reconocimiento de que, incluso de las mayores tragedias, puede nacer una nueva esperanza. En la cabina del piloto, como símbolo de que finalmente podían controlar su propio destino, contemplaron el atardecer que bañaba Ciudad de México en tonos dorados y rosados, tan semejante a los colores del emblema de alas del corazón que parecía un guiño del universo a esta historia de pérdida, búsqueda y finalmente redención.